El dólar y el plazo fijo tradicional parecen haber dado un paso al costado para darle la posibilidad hoy por hoy al plazo fijo UVA como una nueva opción para generar rentabilidad en pesos. Por eso hoy vamos a ver un par de cosas muy interesantes. ¿Qué pasa con el plazo fijo tradicional? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Sirve hoy por hoy el plazo fijo tradicional? ¿Sirve ahorrar en dólares? ¿Por qué el plazo fijo UVA se vuelve la mejor alternativa? Y por último, ¿cómo podemos simular un plazo fijo UVA? Hoy vas a aprender muchas cosas interesantes, así que quédate hasta el final. Déjame en la caja de comentarios qué preferís vos hoy, UVA tradicional o dólar. Pone una sola palabra para ver qué es lo que más se acumula en la caja de comentarios. Pone UVA si pensás que el plazo fijo UVA es la mejor opción, tradicional para el plazo fijo común y corriente, o dólar si vas a seguir guardando billetes verdes. Te leo en los comentarios. En la descripción y en el comentario fijado te dejo un link para que puedas ver alternativas de inversión. ¿Qué pasa con el plazo fijo tradicional? La tasa actual del plazo fijo tradicional es del 110% TNA, que sería algo así como un 9,16% mensual y que nos llevaría, en caso de reinversión, a una tasa del 186,47% anual aproximadamente, de acuerdo a la nueva tasa de plazo fijo. Pero fíjate qué interesante esto, y es la clave de muchas cosas. La tasa actual del plazo fijo es del 9,16% mensual, pero con reinversiones llega al 186,47% anual efectiva. Ahí está la clave de muchas cosas y es un número que nos va a servir para comparar con otras variables económicas y activos. Recordemos que con reinversión nos referimos a que renovamos el plazo fijo tradicional cada 30 días. Esto nos daría entonces, si por ejemplo tomamos 100.000 pesos argentinos de capital y los ponemos a 30 días, un interés de 9.167 pesos por 30 días, dándonos un total de 109.167. Para poder computar el efecto del interés compuesto, lo que tenemos que hacer es poner ese dinero por otros 30 días más, es decir, capital más intereses. Entonces, para los siguientes 30 días lo que hacemos es tomar esos 109.167, les aplicamos el interés a 30 días, nos da 10.007 y nos daría un nuevo capital que sería 119.174. Nuevamente ponemos capital más intereses y ahí fíjate cómo van creciendo los intereses de manera exponencial. Tenemos 10.925, 11.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 18.000, 20, 22 y hasta 24.000. Empezaste con un interés de 9.167 y terminaste con un interés de 24.056 y ahora tenés un capital total de 286.481. Es decir, empezaste con 100.000, renovaste cada 30 días y con eso obtuviste una tasa efectiva del 186,48% aproximadamente. Empezaste con 100.000 pesos argentinos y terminaste con 286.481. Eso es el efecto del interés compuesto. Esa es la capacidad que tiene la reinversión. Fíjate, empezaste con 9.000 pesos argentinos y terminaste con 24.000 pesos de intereses debido justamente al efecto del interés compuesto. Y ahí lo interesante del plazo fijo tradicional cuando uno intenta sacarle el máximo provecho posible, la capacidad de poder reinvertirlo de manera mensual para generar este efecto del interés compuesto. Nuevamente, fíjate que al final de todo esto obtenemos unos 286.481 pesos en total, sumando capital más reinversiones de intereses, que sería nuestro 186,47,48%, dependiendo cómo cortemos los decimales. Es simplemente para que se vea claramente cómo estás aplicando el efecto del interés compuesto. Lógicamente puede haber alguna diferencia decimal, porque estamos recortando las tasas y los valores a números redondos, porque así es más fácil y más entendible.
Con la reciente baja de la tasa del plazo fijo de 133% a 110%, recordemos que estaba en 133% TNA y hoy está a 110% TNA. Hubo una baja impresionante del 23%. Ya con esta baja podemos estimar que al menos por los próximos 90 días podríamos decir que se va a mantener la tasa del 110% estable o que puede llegar a bajar un poco más. De todas formas, ya esta tasa debilita mucho esta opción y más si la bajan en un futuro. Pero como la baja es muy reciente, seguramente al menos por 60 o 90 días se va a mantener estable. ¿Qué pasa con el dólar? Al contrario de lo que muchos pensaron en su momento, el blanqueo de la cotización del dólar descomprimió en el corto plazo la tensión en el mercado de cambios. Esto hizo que, en muy pocos días, el Banco Central de la República Argentina recobrara estabilidad y comenzara a acumular dólares. Si la política que se planteó se sostiene en el tiempo, las reservas se van a fortalecer y eso va a generar más confianza, lo que a la vez va a estabilizar aún más el dólar, haciendo posible una unificación cambiaria o al menos un desdoblamiento total. Este aumento de confianza y de rendimientos en el mercado en pesos hace que muchos comiencen a ver buenos rendimientos a corto plazo y empiece el tema de la bicicleta financiera o lo que se llama hacer tasa. Sería vender dólares para estar en pesos en activos de alto rendimiento para luego volver al dólar. Esto genera más presión vendedora sobre los dólares, por lo que más baja el dólar y más estable se mantiene. Como ya sabemos, estos desfasajes son siempre temporales, transitorios y nadie sabe cuándo van a terminar, pero sí sabemos hoy por hoy que está empezando. Sumado a esto, también tenemos el tema de las empresas que están liquidando dólares para poder hacer frente a sus obligaciones en pesos porque estamos a fin de año, lo que a su vez aumenta más la presión vendedora en los dólares. Y como si esto fuera poco, tenemos cerealeras liquidando y metiendo dólares al mercado, fortaleciendo más las reservas del Banco Central. Todo esto hace que si el gobierno logra mantener la confianza, el dólar crezca a un ritmo más estable y menos volátil, incluso por debajo de la inflación. Esto no es la primera vez que pasa. Cuando la confianza se recupera, el dólar suele atrasarse en relación a la inflación, lo que alimenta la salida del dólar y la pesificación. Al fin y al cabo, lo que buscan todos los inversores es obtener rentabilidades y las rentabilidades más rápidas y seguras que puedan. Te pongo un ejemplo muy simple. Si el dólar se mantiene a pesos 1000 promedio durante 30 días y vos usás alguno de los instrumentos en pesos que hoy rinden entre un 20, 30 y hasta un 50% mensual, vos estás haciendo hasta un 50% mensual en dólares. Tasas realmente inexistentes en el mundo. Lo pongo en términos así redondos para que se entienda mucho más fácil. Luego de 30 días vos volvés a comprar tus dólares y te vas. En 30 días hiciste la misma tasa que harías en, por ejemplo, renta variable en 2, 3 o 4 años. De ahí los incentivos hoy por hoy y la desesperación, entre comillas, para pasarse a pesos rápido, porque esto no dura para siempre. Pero también hay muchos riesgos. Nadie te garantiza que la economía no explote en ese lapso y vos te quedes con papelitos de colores. Por eso a los inversores más conservadores les cuesta todavía un poco meterse en el mercado y están esperando a que pase esta primera parte para ver cómo evoluciona la economía, al menos en este mes. Recordá que solo te estoy explicando lo que está pasando en términos generales y esto no es un asesoramiento financiero, es solo a título informativo. Entonces tenemos cierta estabilidad en el dólar a corto plazo. Fíjate qué interesante. Tasas en el plazo fijo tradicional estables y un dólar estable. Esto es al menos lo que se proyecta desde la política, pero
Veamos qué nos dice el REM con respecto al futuro. Recordemos que si bien el REM lo podemos descargar de la página del Banco Central, no corresponde a las opiniones del Banco Central, sino que son opiniones de independientes. Es decir, este relevamiento de expectativas de mercado lo que permite es darle un seguimiento sistemático a las principales variables macroeconómicas de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina, y digamos que es generado a partir de encuestas realizadas a personas especializadas del país y del extranjero. El relevamiento se hace los últimos 3 días hábiles de cada mes sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes y las importaciones. Es una muy buena forma de saber qué piensa el mercado de cara al futuro con respecto, en este caso, por ejemplo, al dólar, pero también con respecto a las demás variables, así que tenedlo en cuenta porque lo vamos a utilizar bastante hoy para ver las proyecciones. Vayamos al cuadrito resumen del REM y miremos las expectativas del tipo de cambio nominal. Si bien para la mayoría de las estimaciones oficiales se utiliza la mediana, es decir, la columna de la mediana, en este caso vamos a utilizar el promedio top 10 porque me parece mucho más relevante debido a la aceleración. Además, fíjate que si bien este informe se publicó hace un par de días, no tiene en cuenta la última escalada del dólar oficial, siempre hablando del dólar oficial, por lo que esto habría que ajustarlo de cara al futuro. Pero de todas formas nos sirve para ver las estimaciones que tienen con respecto a lo que va del 2024, que es lo que nos interesa. Ellos prevén para los próximos 12 meses un dólar oficial en 1.622,50 y digamos que esa es la estimación casi completa para el año 2024, porque ellos tienen en cuenta de diciembre a diciembre. Pero de todas formas es una referencia bastante interesante, y lo que más se ve acá es el tema de la aceleración y la estabilidad durante un buen periodo de tiempo. Fíjate que también el REM refleja lo que te comentaba en un principio, una estabilidad en el dólar para los próximos 6 meses. Pero después podemos ver que hay como una especie de aceleración. Puede que estimen una unificación del tipo de cambio de cara a fin de año de 2024 o un desdoblamiento total. Entonces vemos una estabilización en el primer periodo y un aceleramiento, pero mucho más lento, en el segundo periodo. Recordad que son simplemente proyecciones, pueden no cumplirse en nada. Viene, por ejemplo, una catástrofe natural como la que pasó hace unos días que afecte a la producción o algo por el estilo y todo deja de tener validez. O puede que la economía no responda como se proyecta y todo se complique. Son estimaciones nada más para marcar un poco la cancha, saber más o menos para dónde vamos. Pero en definitiva, incluso el REM ve cierta estabilidad en el corto plazo y, lo que más nos interesa hoy, una devaluación muy por debajo de la inflación, como ya vamos a ver. Y acá está la clave, una devaluación muy por debajo de la inflación. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación actual es del 12,8% mensual, dejando un interanual del 160,9% y un acumulado anual del 148,20%. Ten en cuenta que el último informe del INDEC se publicó hace unos días, pero tiene en cuenta hasta noviembre, nada más. Es decir, la inflación actual mensual del 12,8% es de noviembre y la anual acumulada del 148,20% también es hasta noviembre, pero de todas formas es realmente una inflación muy alta. Y eso que todavía no se computó lo que va a venir de diciembre, que va a ser realmente una inflación descomunal. Algo interesante es que la inflación de las cosas realmente importantes como la comida y la salud estuvieron por encima del 15%, por lo que incluso ese 12% promedio en realidad no es tan representativo si vemos los consumos básicos. De ahí que vos escuchás hablar a muchos de que la inflación viaja a más del 300% anual y no del 200% que se ve en los promedios para el 2023. Incluso muchos dicen que
Hasta ese 300% se queda extremadamente corto con la realidad porque promedia aumentos irreales, ya que muchos de los precios que se están teniendo en cuenta para las estimaciones tampoco son representativos de la realidad. Basta con ver cuánto salía la compra en el supermercado en enero de 2023 y cuánto te sale ahora exactamente los mismos productos a diciembre de 2023. Y vemos que con esa simple comparativa, incluso en alimentos, parece quedarse muy corta la inflación promedio, al menos en esos porcentajes. Eso sin sumarle los aumentos de alquileres que superaron a la inflación y también el tema de la medicina que ha sufrido realmente aumentos descomunales. Déjame en la caja de comentarios qué inflación real sentís vos que hay hoy por hoy en el país. Pero bueno, como te dije, esto es hasta ahora. Lo que realmente importa es lo que viene de cara al futuro, ya que es lo que vamos a utilizar para calcular nuestras ganancias. Hoy tenemos los nuevos datos del REM y no son muy alentadores que digamos. Para los próximos 12 meses se proyecta una inflación del 227,6%, teniendo en cuenta el promedio top 10. Y se espera cerrar el año con una inflación acumulada del 192%. Esto nos está mostrando una aceleración de la inflación en el corto plazo. Podríamos decir los primeros 3 a 6 meses del año de 2024. Y luego una caída bastante pronunciada porque pasamos de más de un 20% mensual a menos de un 8%. Es decir, aceleración en el corto plazo y luego decrecimiento. Veamos esto más claro en el cuadrito resumen del REM sobre las expectativas de la inflación o IPC nivel general. Recordá que estas estimaciones están sacadas en base al último informe de noviembre. Tenemos que para diciembre se preveía ya incluso una inflación del 18,4%, lo cual muchos ya dicen que es mucho más en el nuevo informe. En enero tenemos un 22,6%, en febrero un 17,6%, en marzo un 13,9%, luego un 10%, luego un 8% y así va decreciendo. Esto nos da para los próximos 12 meses una inflación del 227,6%. Y esto teniendo en cuenta una estimación basada en noviembre, es decir, en base al último informe del REM que se presentó en diciembre, pero con datos de noviembre. Todavía faltan los últimos ajustes, por lo que esto se incrementaría exponencialmente y tal vez estos valores se acelerarían y capaz que el 22% de enero se pase a diciembre y así sucesivamente. Entonces tenemos que, mirando el promedio top 10, para los próximos 12 meses la inflación va a ser del 227,6%. Y para el 2023 terminaremos el año con una inflación del 192%. En resumen, en el 2023 cerraría cerca del 200%, pero para el 2024 digamos que se mantiene en torno a esa cifra con un incremento del 30% aproximadamente. La diferencia está en que en el 2023 la tendencia era alcista, es decir, empezó con menos y terminó con más, mientras que para el 2024 se prevé que empiece con más y termine con menos, posicionando un 2025 mucho mejor. O al menos eso es lo que se estima desde el REM, lo que el REM prevé. La verdad que tan a largo plazo no nos interesa hoy. Principalmente lo que tenemos que analizar son los próximos 6 meses máximo. Teniendo en cuenta esta inflación, ¿sirve el plazo fijo tradicional? La tasa efectiva anual del plazo fijo tradicional es del 186,47%, con una tasa del 9,17% mensual, mientras que la inflación para los próximos 12 meses es del 227,6% estimada por el REM, con una inflación mensual promedio de 10,40%, todo redondeado y aproximado. Pero fíjate que acá estoy promediando, es decir, tomé la tasa del REM y simplemente la dividí por 12 para obtener así el promedio. Incluso así, tomando los promedios, la inflación le gana al plazo fijo tradicional, porque es un 9,17% del plazo fijo tradicional contra el promedio de la inflación estimada por el REM, un 10,40%. Así que ya con el promedio nada más, la inflación le gana al plazo fijo tradicional, pero
tenemos un agravante y es la aceleración. Recordemos que en las estimaciones realizadas por el REM tenemos un incremento exponencial para los primeros meses del año. Por tal motivo, no solamente le gana el plazo fijo de una manera muy estrecha, como en este caso por casi un 1%, sino que realmente la diferencia es abismal en los primeros meses. Si tomamos enero, febrero y marzo de 2024 y comparamos, vas a ver la diferencia brutal que tenemos. Para el plazo fijo tradicional tenemos un 9,17% para enero y una inflación del 22,60% según el REM. Fíjate que acá la brecha es brutal. Después en febrero seguimos teniendo el plazo fijo al 9,17% mensual, pero una inflación del 17,60%. Y en marzo mantenemos el plazo fijo, pero la inflación es del 13,9%. Fíjate que todos los meses mínimo duplica la tasa del plazo fijo la inflación. Fíjate, tenemos 9 contra 22, 9 contra 17, casi 18 y 9 contra casi 14. Todo esto nos da que en el caso del plazo fijo, para los primeros 3 meses, para los primeros 90 días, obtenemos una tasa aproximada del 30%, mientras que con la inflación tenemos un 64%. Fíjate qué diferencia, el doble, más del doble. 30 y 64% de inflación acumulada para 3 meses, teniendo en cuenta las estimaciones del REM que se basan en valores de noviembre. Por tal motivo, pueden ser tomadas como estimaciones conservadoras porque todavía no han computado el efecto de todas las decisiones que se están tomando a lo largo de diciembre. Por tal motivo, la inflación puede ser mucho más de lo que acá se estima. Claramente, el plazo fijo, a partir de la disminución de la tasa que hubo del 133% al 110%, pierde hoy mucho contra la inflación. Entonces la conclusión que sacamos es bastante simple. Para los próximos 90 días, la inflación le va a ganar al plazo fijo tradicional por mucho, teniendo en cuenta la aceleración que posiblemente tenga la inflación a partir de ahora. La inflación viene acelerándose y todavía no ha mostrado ningún indicio claro de que vaya a bajar. No al menos hasta la segunda mitad del año, por lo que prevé el REM. Pero a esto hay que sumarle también que estas estimaciones son de carácter general, abarcando todos los rubros, por lo que si tomamos rubros muy específicos como alimentos, la cosa se puede poner mucho pero mucho más complicada. Fíjate que ya hoy el plazo fijo tradicional pierde por mucho, no cubre ni siquiera lo más básico si vamos rubro por rubro. Solo mirando el 15%, casi 16% que tenemos hoy en alimentos, nos damos cuenta que los próximos meses el plazo fijo se va a quedar extremadamente corto, al menos en los próximos 90 días. Ojalá la inflación baje y todo se estabilice por el bien de todos los argentinos, pero por ahora tenemos que asumir la realidad. Y la realidad nos dice que la inflación va a estar un buen rato alta y que el plazo fijo tradicional se queda muy pero muy corto para cubrirse en el muy corto plazo, digamos los próximos 90 días. Ahora bien, ¿sirve ahorrar en dólares? Otro clásico es, lógicamente, el ahorro en dólares, pero ¿realmente conviene? Según las estimaciones del REM, vemos incrementos en torno al 10% mensual promedio, muy similar al plazo fijo tradicional. Siempre hablando del dólar oficial, por lo que en los dólares libres esto puede variar bastante, aunque la volatilidad se ha estabilizado. Supongamos que sube un poquito más que el dólar oficial, aunque no mucho, tampoco va a dar rendimientos excelentes. Podemos llegar a un 11 o un 12% mensual como una locura, teniendo en cuenta la estabilidad que tenemos hoy. Teniendo en cuenta esto, podemos llegar a una conclusión muy similar a la del plazo fijo tradicional. En los próximos 90 días, la inflación le va a ganar al dólar posiblemente. Y de cara al año completo, no va a superar a la inflación incluso en las mejores estimaciones. En otras palabras, en el muy corto plazo el dólar va a perder porque se prevé una inflación de hasta un 22% o incluso más si tomamos rubros en particular, contra un 10% que puede llegar a subir el dólar en el corto plazo. Suponiendo que el dólar no pegue ningún gran salto, lo cual nadie sabe, podemos llegar a perder contra la inflación. Pero
para superar la inflación y que haya un gran salto, estamos hablando de una devaluación mensual superior al 20%, lo cual también implicaría otros grandes problemas económicos. Déjame en la caja de comentarios a qué cotización te imaginas vos el dólar en los próximos meses. En definitiva, con la información que tenemos hoy, la inflación supera con creces a la devaluación, que se encuentra bastante estable. Por tal motivo, el dólar se va a mantener en el corto plazo por debajo de la inflación. Resumidamente, ¿qué tenemos hasta ahora? Una tasa del plazo fijo tradicional estable, un dólar estable con crecimientos leves por debajo de la inflación y una inflación acelerada en el primer tramo. Con este contexto surge una nueva alternativa y es el plazo fijo UVA. ¿Por qué el plazo fijo UVA se vuelve la mejor alternativa hoy? Simple, porque en el mejor de los casos el plazo fijo tradicional y el dólar con suerte equiparan a la inflación con los últimos pronósticos que tenemos, los que tenemos hoy en día. Esto quiere decir que en la mejor de las situaciones, hoy el plazo fijo tradicional y el dólar hacen exactamente lo mismo que haría el plazo fijo UVA en las peores condiciones, pero sin cobertura contra la inflación. Y si reducimos nuestro análisis a los próximos 90 días, la brecha es aún más grande. Supongamos que el mes que viene la inflación es muy poca, del 10%. Es lo mismo que rinde hoy por hoy cualquiera de las otras dos variables, el plazo fijo tradicional o el dólar, más o menos rinden eso. Es decir, incluso en la situación más improbable, que es que la inflación del próximo mes sea del 10%, ahí incluso el plazo fijo UVA sigue siendo una alternativa interesante. Tomemos otro caso incluso aún menos probable. Por ejemplo, teniendo una inflación para el próximo mes del 7%. Déjame vos en la caja de comentarios si crees posible que en enero la inflación sea del 7%. Incluso en ese caso utópico, solamente estamos perdiendo un 3%. Podemos cambiarnos de alternativas sin ningún problema y listo, comenzamos con el plazo fijo tradicional, el dólar o lo que querramos. Pero lo más probable es que la inflación del próximo mes viaje en torno al 15, 20 o hasta el 30% mensual. Siempre hablando en el muy corto plazo, en los próximos meses. Por lo que el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación, sería mucha mejor opción en el corto plazo, viendo las estimaciones. Para el que no sepa, el plazo fijo UVA te permite obtener un interés generado por una tasa fija y un componente variable que ajusta por inflación el capital. El UVA, que es lo que ajusta por el coeficiente de estabilización de referencia, es lo que refleja la evolución de la inflación. En otras palabras, tenemos un capital ajustado por inflación más un interés que sería una tasa real de interés porque está por encima de la inflación. La tasa fija real hoy es del 1%, mientras que el ajuste del capital se hace a través del SER. Te pongo un ejemplo muy simple. Si la inflación es del 150% anual, el plazo fijo UVA paga un 151%. El 150% de la inflación más el 1% extra, siempre hablando en términos anuales. Si la inflación es del 200% anual, el plazo fijo UVA rinde 201%. Mirándolo de manera mensual, digamos que el 1% se vuelve algo insignificante, por lo que podemos decir que mensualmente más o menos el plazo fijo UVA rinde la inflación. Si la inflación es del 12% mensual, el plazo fijo UVA rinde un 12%. Si la inflación es del 15%, el plazo fijo rinde un 15%. Y si la inflación es de un 25%, el plazo fijo UVA rinde un 25%. Entonces, hagamos una comparativa para que quede mucho más claro entre el plazo fijo UVA, el plazo fijo tradicional y el dólar. Tengamos en cuenta los datos proyectados del REM para hacer esta comparativa, que son datos bastante conservadores porque recordemos que está teniendo en cuenta la información hasta noviembre. Todavía faltan todos los ajustes de diciembre, entonces tomando los datos hasta noviembre podemos decir que son datos bastante conservadores. De hecho puede ser mucho más y tendríamos que ajustar toda esta información con el nuevo informe que salga recién en enero de 2024, pero bueno, al menos nos sirve como referencia. Tenemos entonces el UVA, el plazo fijo tradicional y el dólar. La inflación estimada para los próximos 90 días, teniendo en cuenta el REM,
va a ser del 64,21% y esto aplica tanto para el plazo fijo UVA como para el tradicional como para el dólar. Recordemos que la inflación siempre es acumulada, por tal motivo tenemos que acumular las tasas que nos plantea el REM de cara al futuro. Por eso es que nos da un 64,21% acumulado. Es la inflación acumulada para los próximos 90 días según las estimaciones del REM, teniendo en cuenta la columna del top 10, el promedio top 10. Eso nos da un 64,21%. Veremos la tasa particular de cada uno de los instrumentos. La tasa anual en el caso del plazo fijo UVA es del 1%. En el caso del plazo fijo tradicional, hoy ya es del 110%. Recordemos que bajó del 133% TNA al 110% TNA, que es la tasa que tenemos hoy anual. Y en el caso del dólar, teniendo en cuenta las proyecciones del REM, nos da un 103% de incremento. Pero lo que nos interesa a nosotros es el tema del primer trimestre, los primeros 90 días, enero, febrero, marzo. Por eso, en el caso del UVA, como resultado final tenemos 65,21%, que sería el ajuste de capital, ese 64,21% más el 1%, tenemos nuestro 65,21% por 90 días. En el caso del plazo fijo tradicional también tenemos que hacer la conversión de la tasa anual a los primeros 90 días. Por tal motivo obtenemos un acumulado de 30,11%. Ese 30,11% es por 90 días, por enero, febrero y marzo. En caso de que la tasa baje tenemos que ajustar esta proyección, pero es simplemente para ya con los valores de hoy ver que contra la inflación pierde brutalmente. Entonces tenemos nuestro 30,11% por 90 días. En caso de que la tasa del plazo fijo tradicional siga bajando, estos números van a empeorar. Y por último tenemos al dólar, teniendo en cuenta las estimaciones del REM, nos da que para los próximos 90 días vamos a tener un incremento en el dólar del 25,75%. Recordemos que estas estimaciones del REM son de cara a el 2024, pero con la información que tenían hasta noviembre. Si bien el informe se publica en diciembre y es el último informe presentado, actualizado con todo lo último, no está teniendo en cuenta todas las modificaciones que se están realizando durante diciembre. Por tal motivo, las estimaciones que hoy por hoy tenemos, las más actualizadas del REM, serían algo así como estimaciones conservadoras porque no están teniendo en cuenta las políticas económicas que se están llevando a cabo durante diciembre. Por tal motivo, por ejemplo, en el tema inflación se prevé un poco más de inflación de la que se muestra en este informe. Y por ejemplo, la tasa del plazo fijo tradicional en este informe se mantiene en torno al 133%, pero fíjate que hoy la tasa bajó a un 110%. Lo mismo sucede con el dólar, se preveía un incremento y hoy está bajando el dólar. Por tal motivo podemos decir que es un informe más conservador porque tiene en cuenta los datos de noviembre y tal vez tengas que tener en cuenta cuando hagas el análisis los datos más recientes teniendo el informe ya en enero. Pero aunque sea para que tengas una base te va a servir. Si aplicamos estas tasas a 100.000 pesos argentinos, obtenemos que en los próximos 90 días con el plazo fijo UVA vas a obtener 165.210 pesos, con el plazo fijo tradicional 130.110 pesos y con el dólar obtendrías 125.750. Claramente gana el plazo fijo UVA y por mucho. Fíjate las diferencias que tenemos. Miremos la diferencia nominal de el plazo fijo UVA contra el plazo fijo tradicional. Tenemos 34.100 pesos de diferencia. Es decir, el plazo fijo tradicional rinde 34.000 pesos menos, un 35,10% menos que el plazo fijo UVA. Te estás perdiendo de ganar 34.000 pesos más. En el caso del dólar, comparado también contra el plazo fijo UVA, te estás perdiendo de ganar 39.460 pesos. Es decir, tenemos esa diferencia, 165.000 del plazo fijo UVA que ganamos, menos los 125.000, nos dan esos 39.460. Es decir, te estás perdiendo de ganar un 39,46%, siempre comparado contra el plazo fijo UVA. Entonces vemos que el plazo fijo UVA le gana por mucho al plazo fijo tradicional y también al dólar. Fíjate qué diferencia.
165.000 contra 130 contra 125. Aplicándolo todo esto a 100.000 pesos argentinos. Si vos pusieras 100.000 pesos argentinos el 1 de enero de 2024 y lo sacaras allá por marzo de 2024 con las correspondientes reinversiones en el caso del plazo fijo tradicional y demás. ¿Cómo puedo simular un plazo fijo UVA? Te voy a mostrar dos opciones de simulador de plazo fijo UVA online y una tercera que es un Excel descargable para que puedas hacer vos todos los cálculos manuales. Estos simuladores te van a permitir calcular el plazo fijo UVA y así poder hacer proyecciones para estrategias como por ejemplo la del plazo fijo Calecita. Recordá que estos cálculos son simplemente estimaciones. Después vos tenés que hacer el cálculo real en el banco en el cual vayas a hacer el plazo fijo UVA, como por ejemplo el Banco Nación, el Banco Provincia o incluso el Banco Brubank. Veamos las alternativas que te traje hoy. Número 3. Simulador de plazo fijo UVA y Kiwi. Este es un simulador de plazo fijo UVA muy útil si queremos evaluar el rendimiento del plazo fijo UVA en los meses pasados. Es decir, sirve para los valores históricos y no para los valores futuros, pero al menos nos sirve para tener una base. En otras palabras, es un simulador de plazo fijo UVA que toma los datos reales publicados por el Banco Central de la República Argentina con respecto al UVA y hace los cálculos. De esta forma podemos ver si realmente nos está pagando bien o no, por ejemplo, un banco. En sí es bastante simple de utilizar. Ponemos el monto de la inversión, el capital invertido, por ejemplo, 100.000 pesos argentinos. En plazo ponemos la cantidad de días, por ejemplo, 90 días o el plazo que nosotros querramos. En donde dice UVA más porcentaje, tenemos que poner la tasa extra que nos paga el banco por el plazo fijo UVA. Cuando es un plazo fijo común y corriente UVA, el banco nos paga en torno al 0,5%, pero si es precancelable, nos paga un 1%, así que pongamos un 1%. Y por último, en la fecha de creación del plazo fijo, ponemos una fecha lógicamente anterior a la fecha actual para que nos calcule el plazo fijo, el rendimiento del plazo fijo en base al histórico. Le damos clic en calcular tu plazo fijo y eso nos va a dar el resultado. Es así de simple. De esta forma podemos ver el histórico del plazo fijo UVA. Ahora bien, si queremos hacer nuestros propios cálculos de cara al futuro, nos convienen las otras dos alternativas. Número 2. Simulador de plazo fijo UVA sin elefantes blancos. Este simulador de plazo fijo UVA nos permite hacer los cálculos por medio de nuestras propias estimaciones. Es decir, podemos calcular el rendimiento del plazo fijo UVA a futuro en base a la información de la inflación estimada. Esa inflación estimada puede ser nuestra propia estimación, lo que nosotros querramos, o utilizar, por ejemplo, los datos del REM. En este caso, nosotros vamos a utilizar los datos del REM. Los últimos publicados son los de noviembre y a mediados de enero van a salir los de diciembre y podemos actualizar nuestras proyecciones. Primero que nada vamos a la página web y lo primero que vamos a ver es la fecha de inicio. Por ejemplo, ahí podemos poner 1 de enero de 2024, que es cuando vamos a comenzar a hacer nuestro plazo fijo. Lógicamente acá va a ir la fecha de inicio de tu propio plazo fijo, así que pones la fecha en la cual vos vas a comenzar con esta inversión. La tasa nominal, la TNA, es lo que nos pagaría el banco de extra. Acá podemos poner un 1% o dejarlo en cero, lo que nosotros querramos. Ponemos un 1% que es lo que nos estaría pagando por un precancelable. Donde dice monto inicial ponemos nuestros 100.000 pesos o lo que vayamos a poner para un plazo fijo de cara al futuro. Y después de eso viene lo interesante, los datos del REM. Acá vamos a utilizar todas las tasas del REM. La de noviembre, que es del 12,1%, la de diciembre, que es del 18,4%, la de enero 2024, que es de un 22,6%, y la de febrero, que es de un 17,6%. Ten en cuenta que a hoy la única tasa real sería la de noviembre. Las demás son simplemente tasas estimadas que estamos tomando del REM. Hacemos clic en enviar y listo. Ya tenemos todos los resultados en base a nuestras estimaciones. Esto recordá que no es anual, estamos poniendo a 90 días. Acá se proyecta la tasa estimada, pero para el cálculo y los resultados estamos utilizando los 90 días. Así que tené cuidado con eso. Número 3. Simulador de plazo fijo UVA en Excel. Esta es una planilla muy sencilla para hacer los cálculos desde nuestra PC. En la descripción te dejo el link directo y totalmente gratuito para que descargues esta planilla. No es la gran cosa, pero sirve para tener al menos una estimación. Si encontrás alguna falla, me avisas y las arreglamos.
Te la voy a explicar con un ejemplo para que te sea mucho más fácil de entender. En el capital inicial ponemos en pesos nuestro capital, por ejemplo, 100.000 pesos argentinos. En la tasa de interés nominal anual que nos está pagando el banco extra, ponemos la tasa extra que nos está pagando ese banco, por ejemplo, el 1%, esa tasa real positiva que nos paga el banco, por ejemplo, en el caso precancelable. El tiempo de la inversión en días es la cantidad de días que vamos a hacer esta inversión en plazo fijo UVA, por ejemplo, 90 días. La cotización UVA al momento de la constitución del plazo fijo la podemos sacar del BCRA. Te dejo el link directo. Por ejemplo, a hoy es de 438,87%. Y por último tenemos la inflación estimada anual acumulada que la sacamos del REM, en este caso un 227,60%. Con esto de manera automática vamos a tener los resultados, un nuevo UVA de 688,59, lo que nos da un capital al final estimado, ajustado más el interés extra del banco de 157.292,93 y un interés total acumulado estimado de 57.292 y lo que nos da una rentabilidad, entre comillas, por los próximos 90 días de 57,29%. Esto recordad que es un simulador que no tiene ninguna validez, es simplemente para hacer nuestros propios cálculos. Seguramente te estés preguntando por qué hay tantos valores diferentes dependiendo del simulador. Es simplemente porque, por ejemplo, en esta última planilla se parte del acumulado anual y se hace un promedio, y en la, por ejemplo, de elefantes blancos se va acumulando mes a mes y es más mes a mes lo que va dando de resultado. Entonces, dependiendo de cómo hagas el cálculo, vas a obtener un resultado mayor o menor en términos de rentabilidad. Déjame en la caja de comentarios la palabra inflación si llegaste hasta esta parte del video.